En los últimos 3 años, la evolución de Melissa Jefferson Wooden ha sido tan evidente como contundente. No se trata únicamente de mejoras en sus tiempos, sino de una transformación integral, técnica más refinada, mayor solidez mental y una presencia competitiva completamente distinta. Ella misma ha reconocido que siente haber despegado. Y cuando una velocista entra en esa fase de confianza, suele significar que está lista para cambiar su estatus dentro del panorama mundial. Esta temporada no ha comenzado con dudas. Ha comenzado con autoridad. Desde su incorporación al innovador circuito Grand Slam Track, impulsado por Michael Johnson, Jefferson Wooden asumió un rol protagonista. Fue la segunda mujer en firmar con la liga, solo después de Sydney McLaughlin-Levrone, lo que ya indicaba la confianza depositada en su potencial. No era una apuesta secundaria. Era una de las piezas centrales del proyecto. El primer gran escenario del año fue Kingston. Allí, Melissa no solo ganó, envió un mensaje claro. Se impuso en los 100 metros y también en los 200, conquistando el título de velocidad corta y acumulando 24 puntos en la clasificación general del evento. Más allá del premio económico de $100,000, lo importante fue la forma en que lo logró, con determinación y claridad táctica. Especialmente significativo fue el triunfo en los 200 metros. Hacía casi 3 años que no ganaba en esa distancia. Recuperar competitividad en el doble hectómetro demuestra un trabajo específico en resistencia de velocidad y una mejora notable en la ejecución de la curva. No fue una victoria circunstancial, fue el resultado de una progresión planificada. El siguiente capítulo se escribió en Miami. Allí confirmó que su rendimiento en Jamaica no había sido un momento aislado. Ganó nuevamente los 100 metros, aunque en los 200 no tuvo la mejor salida, supo gestionar la carrera para asegurar el podio necesario y así defender su título del slam. Esa capacidad de competir con inteligencia estratégica marca una diferencia crucial, saber cuándo atacar y cuándo asegurar. Sin embargo, el punto de inflexión más contundente llegó en Filadelfia. En el histórico Franklin Field, Melissa Jefferson Wooden registró octubre del 73 segundos en los 100 metros, una marca líder mundial en ese momento. Ese tiempo no solo le dio la victoria con claridad, la colocó entre las 10 mujeres más rápidas de todos los tiempos. Entrar en esa lista cambia la conversación. Ya no se habla de potencial. Se habla de legado. Para entender la dimensión de octubre del 73, basta compararlo con estándares olímpicos recientes. Está apenas a centésimas de los registros ganadores en campeonatos globales. Eso significa que Melissa no necesita una mejora radical para aspirar al oro, necesita precisión y consistencia. Además, ese tiempo la posiciona como la quinta estadounidense más rápida de la historia y la segunda activa del país, únicamente por detrás de su compañera de entrenamiento Zachary Richardson, cuyo mejor registro es octubre del 65. La proximidad entre ambas añade un componente fascinante a la temporada, competencia interna de altísimo nivel. Entrenar junto a una campeona mundial implica elevar el estándar diario. Cada salida desde los bloques, cada repetición en máxima velocidad, cada sesión de fuerza se convierte en una comparación silenciosa. Esa dinámica puede fortalecer o debilitar a una atleta. En el caso de Jefferson, claramente la ha fortalecido. Pero su impacto en Filadelfia no se limitó al 100 metros. En los 200 metros logró una victoria clave frente a la campeona olímpica Gabby Thomas, marcando 21.99, su mejor marca personal y el registro más rápido jamás conseguido en ese estadio. La estrategia fue clara: atacar desde la salida, dominar la curva y mantener el control en la recta final. Ejecutó el plan con precisión. Esa combinación de velocidad explosiva en el 100 y competitividad renovada en el 200 amplía sus opciones de cara a los campeonatos nacionales. No es simplemente especialista en una prueba, es una velocista completa. Con 3 títulos consecutivos en la serie, Kingston, Miami y Filadelfia, y una suma acumulada de $300,000 en premios, la narrativa de su temporada es inequívoca: regularidad, progreso y mentalidad ganadora. Más allá de los números, hay un cambio evidente en su discurso. Ya no habla de sorprender. Habla de consolidarse entre las mejores de la historia. Esa ambición redefine la forma en que se posiciona en la línea de salida. Melissa Jefferson Wooden ha dejado de correr para pertenecer al grupo de élite.
Ahora corre para liderarlo. Si el inicio de temporada sirvió para anunciar su crecimiento, la fase intermedia confirmó que Melissa Jefferson-Guden ya compite con mentalidad de campeona establecida. No depende de un día perfecto ni de circunstancias favorables. Está demostrando que puede rendir bajo presión constante. En el Slam de Miami, por ejemplo, la situación era clara. Después de imponerse en los 100 metros, necesitaba asegurar un resultado sólido en los 200 para mantener el título general del evento dentro del circuito Grand Slam Track. No era una carrera aislada, era un cálculo estratégico. Tenía que pensar en puntos, no solo en victoria. A diferencia de Kingston, su salida en los 200 no fue explosiva. Durante los primeros metros parecía en desventaja frente a especialistas como Gabby Thomas. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue su capacidad de mantener la calma. Ajustó la frecuencia, sostuvo la postura en la transición de curva a recta y cerró con fuerza suficiente para terminar en el puesto necesario. No fue espectacular, fue inteligente. Y esa inteligencia competitiva es la que separa a las velocistas rápidas de las campeonas consistentes. En Filadelfia, en el legendario Franklin Field, esa madurez se combinó con explosividad pura. Su octubre del 73 en los 100 metros no fue simplemente una marca rápida, fue una ejecución técnicamente limpia. Bloques eficientes, transición agresiva y una fase máxima en la que mantuvo relajación en hombros y mandíbula, un detalle clave cuando se corre al límite. Lo más inquietante para sus rivales es que esa carrera no pareció el techo absoluto. Hubo margen de optimización en reacción y en los últimos metros. Cuando una atleta corre octubre del 73 sin una ejecución absolutamente perfecta, el mensaje es claro, todavía puede bajar más. Además, en la jornada previa había derrotado a la campeona olímpica de 200 metros con un 21.99 que representó su mejor marca personal. La clave estuvo en la curva. Jefferson decidió no especular. Salió agresiva, tomó ventaja antes de la recta y obligó a sus rivales a perseguirla. Ese planteamiento demuestra confianza en su preparación física y en su capacidad de sostener el ritmo. Ese resultado amplía su perfil competitivo. Ya no es una especialista exclusiva en el 100. Es una atleta capaz de competir seriamente en ambas distancias, algo que en el contexto estadounidense aumenta la dificultad de clasificación para cualquier campeonato global. En la tabla general del circuito, Melissa se mantiene en la parte alta, apenas unos puntos detrás de Sydney McLaughlin-Levrone. Aunque compiten en disciplinas distintas, el dato refleja algo fundamental: regularidad en múltiples eventos y escenarios. No se trata de un pico aislado de rendimiento. Pero hay un elemento adicional que eleva el nivel de tensión competitiva: su proximidad con Zachary Richardson. Richardson sigue siendo, estadísticamente, la estadounidense activa más rápida. Sin embargo, la diferencia entre ambas se ha reducido de manera significativa. 8 centésimas en el 100 metros son una distancia alcanzable con pequeños ajustes técnicos. Entrenar junto a una rival directa tiene un doble efecto. Por un lado, impulsa la mejora constante. Por otro, genera una comparación inevitable. Cada repetición, cada test de velocidad, cada simulación de carrera se convierte en una referencia interna. Jefferson ha sabido convertir esa presión en combustible competitivo. Otro aspecto que evidencia su evolución es su discurso. En entrevistas recientes ha subrayado la disciplina incluso en días en los que no se siente en su mejor versión. Esa capacidad de ejecutar el plan sin depender de sensaciones emocionales es característica de las atletas que aspiran a dominar ciclos completos, no solo competiciones puntuales. Si analizamos los indicadores de esta temporada, el patrón es sólido: victorias repetidas, mejoras personales, estabilidad técnica y control mental. No es una progresión improvisada. Es el resultado de un proceso. Ahora el foco se desplaza hacia los campeonatos nacionales y posteriormente al escenario mundial. Allí no habrá margen para cálculos estratégicos. Será velocidad pura frente a las mejores del planeta. Lo que está claro es que Melissa Jefferson-Guden ya no compite para sorprender. Compite para imponer condiciones. Y cuando una velocista alcanza ese nivel de convicción, el sprint femenino entra en una nueva etapa de incertidumbre, porque la jerarquía puede estar a punto de cambiar. Tras conquistar 3 títulos consecutivos dentro del circuito Grand Slam Track,
el nombre de Melissa Jefferson-Guden ya no se menciona como revelación del año, sino como una de las principales aspirantes al dominio global. La pregunta ahora no es si está en su mejor momento. La verdadera incógnita es si podrá trasladar ese dominio de la liga al escenario más exigente del calendario, el campeonato nacional, posteriormente, el mundial. En el campeonato de Estados Unidos no existen cálculos de puntos acumulados. No hay margen para asegurar posiciones estratégicas. Solo las 3 primeras cruzando la meta obtienen el billete internacional. Y en el sprint femenino estadounidense eso equivale a enfrentarse a una de las generaciones más profundas y competitivas de la historia reciente. En los 100 metros, el referente continúa siendo Zachary Richardson, con su impresionante octubre del 65 como carta de presentación. Su experiencia en finales de máximo nivel y su potente aceleración progresiva la convierten en una rival temible. Sin embargo, la distancia entre ambas se ha reducido de manera evidente. El octubre del 73 de Melissa la coloca peligrosamente cerca. En una final donde todo se decide en centésimas, esa brecha es completamente alcanzable. Desde el punto de vista técnico, Jefferson ha mostrado este año una agresividad mayor en la fase inicial. Su transición hacia la velocidad máxima es más directa y eficiente. Si consigue optimizar su reacción en los bloques y mantener relajación total en los últimos 20 metros, podría convertir su mejor marca en algo aún más competitivo. El panorama en los 200 metros añade otra capa estratégica. Su 21.99 en Filadelfia, donde superó a la campeona olímpica Gabby Thomas, demostró que no depende exclusivamente de la explosividad del hectómetro. Tiene capacidad para sostener ritmo y ejecutar la curva con determinación. Pero en un campeonato con rondas múltiples, la gestión energética será clave. Semifinales exigentes pueden pasar factura si no se administra el esfuerzo con precisión. Aquí es donde entra en juego su evolución mental. Melissa ha enfatizado recientemente la importancia de la disciplina diaria, incluso cuando no se siente en condiciones óptimas. Esa mentalidad suele marcar la diferencia en campeonatos largos, donde el desgaste emocional es tan determinante como el físico. Otro factor relevante es su estabilidad fuera de la pista. Su matrimonio al inicio de la temporada simbolizó un nuevo equilibrio personal. En el alto rendimiento, ese tipo de estabilidad puede traducirse en mayor claridad durante momentos críticos, especialmente cuando el ruido mediático aumenta. Dentro de la clasificación general del circuito, Jefferson ha mantenido regularidad, situándose cerca de figuras como Sydney McLaughlin-Levrone en la tabla acumulada. Aunque compiten en disciplinas distintas, la comparación ilustra su consistencia frente a escenarios exigentes. Si analizamos fríamente los datos. En marca líder mundial de octubre del 73. En mejor registro personal de 21.99 en 200 metros. 3 títulos consecutivos en el circuito. Victorias directas sobre campeonas olímpicas. Progresión técnica evidente. El perfil es el de una atleta en pleno ascenso competitivo. Sin embargo, el atletismo global no perdona errores mínimos. Una reacción ligeramente tardía o una tensión excesiva en la recta final pueden decidir un campeonato. Por eso, la clave no será solo la velocidad, sino la precisión bajo máxima presión. Lo que sí es indiscutible es el cambio en su mentalidad. Melissa Jefferson-Guden ya no corre buscando validación externa. Corre con convicción interna. Quiere estar en la cima, no simplemente formar parte del grupo de élite. Si logra trasladar la seguridad mostrada en el circuito a una final mundial, el oro dejará de ser una aspiración lejana para convertirse en una posibilidad concreta. La temporada entra en su fase decisiva. Y por primera vez, Melissa no llega como aspirante silenciosa, sino como contendiente directa al trono del sprint femenino.